Bueno, un tema que nos va a mantener atentos desde hoy a las 0 horas, este día jueves, y por los próximos 90 días. Vamos a conversar de lo que significa esta herramienta constitucional con el exministro de Defensa, Francisco Vidal. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Andrea. Buenas noches. Bueno, lo primero, preguntarle si usted considera que era el momento ya de decretar un estado de excepción constitucional, si lo podría haber hecho antes, considerando las necesidades que está enfrentando el país. Yo creo que era lo que nos faltaba. En ese sentido, yo creo que fue acertada la decisión del presidente de la República. Porque, como se decía en la nota introductoria, esto genera condiciones para cada uno de los 16 jefes de zona, jefes de la Plaza de Defensa Nacional, un conjunto de atribuciones que un estado de normalidad constitucional no lo permite. ¿Cómo cuáles? Ahora, si tú me preguntaras a mí cuál sería la prioridad, es el aislamiento de las ciudades. O sea, una cuarentena. Así es. Yo creo que vamos para allá de todas maneras, pero ahora vamos a tener 16 posibilidades de acuerdo a cada jefe de zona. Claro. Hay varias atribuciones que entrega este estado de excepción constitucional ahora a los jefes de zona, entre ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la libertad de locomoción, que es un tema que puede ser bien relevante considerando la necesidad de bajar la cantidad de gente que está circulando, ¿no? Para evitar el contagio. Ese podría ser uno de los temas que debiéramos ver en los próximos días u horas. Es que va a depender de la situación en cada región, pero es un instrumento. Otro complementario a lo que acabamos de decir es el toque de queda, cuando la gente por sí mismo no tiene conciencia de que tiene que estar en sus casas y es porfiada, no queda otra que empujarlo para la casa nomás. Tienes la posibilidad frente a la especulación que está ocurriendo con la mascarilla, con el jabón, con el gel, de requisar productos. Tienes la atribución de fijar precios de los productos. O sea, mira, en estricto rigor, para que la gente nos recuerde, el estado de catástrofe lo dimos hace 10 años, el 27F. Claro. Y solo recordando, se aplicó en 4 regiones, cada jefe de zona tenía criterios distintos dependiendo de las circunstancias de cada región. Pero lo acertado de la decisión es que le da al Estado instrumento para combatir el objetivo principal, que es cuidarnos entre todos. Ahora, la diferencia de lo que ocurrió el 27F con lo que está sucediendo ahora es importante en términos de que no solamente se necesita garantizar el suministro de ciertos productos, sino que al mismo tiempo evitar que sea la gente la que salga a la calle y la gente la que siga reuniéndose. Hay varias condiciones que quizás para el 27F no se daban. Respecto al tema de la especulación de precios y los productos de primera necesidad, ya sea de carácter de higiene o productos alimenticios, ¿qué es específicamente lo que permite este estado de excepción constitucional? ¿Es llegar y requisar productos? ¿Es bajo ciertas condiciones? Sí. Voy a colocar una situación hipotética. Ya. Una empresa o un supermercado empieza a acaparar para vender por el lado en el mercado negro. El jefe de zona puede llegar a ese local, a esa empresa y requisar la mercadería, por ejemplo. Y después distribuirla como considere. Vamos a suponer que falta... exactamente. Vamos a suponer que en otro supermercado o algo pasó con la cadena logística y falta arroz. El jefe de plaza puede intervenir la producción o la cadena logística y generar unas bodegas llenas de arroz para poder posteriormente distribuirla. Perfecto. ¿Y eso va a significar que va a pagar por esos productos? Que es una pregunta que tiene mucha gente. ¿El Estado llega, toma productos y los usa como quiere o va a implicar un pago de por medio? Bueno, el pago que corresponde, no el pago de la sinvergüenzura que está ocurriendo con el jabón, con el gel, con las mascarillas. Claro. Saca la cuenta que escuchaba yo, ciudadanos que nos están viendo, que el ministro Mañalich decía que la mascarilla simple cuesta 20 pesos. Y la mascarilla compleja 700 pesos. Ahora pregunta tú cuánto están cobrando. Sí, hemos visto precios insólitos en el mercado negro. Claro. Por eso te digo que solo este Estado permite ir detrás del especulador.
donde le duele, quitarle el negocio. Sí. ¿Qué pasa, Francisco Vidal, con algo que anunciaba el ministro Mañalich el día de ayer, que tenía que ver con quizás el arriendo de ciertos hoteles o lugares para poder confinar a gente que no esté grave, como para estar en un hospital, pero que tenga que estar aislada? Se hablaba de espacio riesgo, se está hablando de otros hoteles. ¿Este estado de excepción constitucional también le entrega herramientas para eso? Lo permite. Lo permite. Sigue con el ejemplo de espacio riesgo en Santiago. Vamos a suponer que el dueño del espacio riesgo no le tinca esta cuestión. Bueno, perdió nomás. Está obligado a hacerlo. Es decir, está obligado a hacerlo, y vamos a suponer que hay un hotel con buenas camas y nos faltan camas para pacientes intermedios, en el sentido que no están en la UTI. Se interviene el hotel, se intervienen las camas y ahí van los enfermos. Claro. Y en términos del rol de las Fuerzas Armadas, me imagino que también va a ser distinto a lo que hemos visto en otros estados de excepción constitucional, porque los requerimientos son distintos. Si uno compara con lo que sucedió después del 18 de octubre, ahí el tema fundamental era resguardar el orden público. En este caso, ¿qué rol podrían cumplir las Fuerzas Armadas? Mira, en el caso del 18 de octubre, básicamente la prioridad era el orden público, con los resultados que conocimos. En este caso, la prioridad es asegurar la cadena logística, asegurar la protección de hospitales, servicios, consultorios, intervenir para aislar las ciudades, eventualmente si algún jefe de zona lo decide. Esto puede conllevar toque de queda. Pero por eso yo recordaba que el estado de catástrofe, la función de las Fuerzas Armadas a partir de 2 horas más, es equivalente a lo que tuvimos el 27F, que fue igual, estado de catástrofe. Claro, exactamente. O sea, podríamos perfectamente ver a las Fuerzas Armadas en las calles si es que se requiere que así sea. Así es. Así es. Quiero aprovechar, Francisco Vidal, de preguntarle por una discusión que se está dando en el plano político, entendiendo toda la excepcionalidad del contexto país, que es lo que va a ocurrir con el plebiscito. Primero, de acuerdo a lo que conocemos de la excepción constitucional, de este estado de catástrofe, ¿eso obliga inmediatamente a suspender el plebiscito? Es decir, por el solo hecho de decretarse este estado de excepción constitucional, ¿ya es imposible realizar el plebiscito el 26 de abril? A ver, claro, es una discusión más bien jurídica, pero el sentido común te indica que un estado de excepción constitucional, como su nombre lo titula, es que tú pierdes garantías constitucionales propias de un sistema democrático. El derecho a reunión, el derecho a propaganda, el derecho a libre circulación, lo que hace prácticamente inviable cualquier consulta democrática. Segundo, más allá de eso, estoy convencido, y muchos estamos convencidos en la oposición, de que el 26 de abril es imposible hacer el plebiscito, entre otras cosas porque las proyecciones nos hablan que en esa semana, antes, durante o después, va a ser el pic de la enfermedad. Exacto. Entonces lo que tenemos que hacer, y es el debate de día y la tarde en el Congreso, es reemplazar el 26 de abril por una fecha, de ahí viene el debate. Algunos quieren en septiembre, otros en noviembre, otros en diciembre. Yo he dado mi opinión públicamente, que la opinión además de mi partido, es que ojalá fuera, por un sentido práctico, el 25 de octubre, que es el mismo día que nos vamos a levantar a votar por alcaldes, concejales, gobernadores regionales, y aprovechemos un cuarto voto, que es la nueva Constitución. ¿Y qué pasaría con los plazos? Pero cualquiera sea el resultado, lo relevante. Sí, ¿qué pasaría con los plazos, Francisco, de No, los plazos tú los corres. La elección eventual de constituyentes? Porque hay que esperar, obviamente, el resultado de ese plebiscito, pero si se aprueba la nueva Constitución y hay que elegir constituyentes, ¿qué pasaría entonces con las fechas para elegir a esos constituyentes? Si tú el plebiscito lo haces el 25 de octubre, la elección de los constituyentes es en marzo del 2021. Ya. Ahora, ¿cuál es la clave, en mi opinión, política? Sí. Cualquiera sea el acuerdo en el Parlamento, la postergación del plebiscito no puede quedar en el aire, tiene que tener una fecha de reemplazo. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? Porque si no queda una fecha de reemplazo,
No, el riesgo que hay gente que firmó el acuerdo para hacer el plebiscito y que hoy día sea una vuelta en círculo arrepentido, pues. Entonces yo no quiero abrir ninguna ventanita para que los arrepentidos de última hora digan, ¿saben qué más? Mejor no hagamos plebiscito. Ya, porque ahí surgió una idea durante esta jornada también. Así que amarradito. Sí, que decían que quizás sería mejor que fuese el Congreso el que redacte la nueva Constitución, considerando el contexto Bueno, yo especial. quiero que sea una... Sí, pero en mi opinión, nuestra opinión, abrumadora de la oposición, sino unánime, es que sean los chilenos los que eligen los constituyentes en el 100% y no miti-miti. Así de simple. Es decir, nada de andar buscando salidas que no sean lo que ya se había acordado previamente. Claro, porque, Andrea, yo, perdona que hable en primera persona para no hablar por otro, sino que por mí nomás. Sí. Yo dificulto de que si se nos cae el acuerdo firmado el 15 de noviembre, tendría que hacer un milagro para volver a sentar a la UDI y a senadora Lamán a firmar un acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Y yo, si creo en los milagros, en este tipo de milagros no creo. Ya, por eso dice mejor asegurar inmediatamente esa fecha. Exacto. ¿Ha visto voluntad de parte de todos los sectores políticos por llegar a acuerdos, entendiendo que estamos nuevamente en una situación bien particular, bien especial, que requiere una voluntad distinta a la que quizás hemos visto en otros momentos? Sí, veo disposición. Más de algunos anda jugando al gato y al ratón de cómo a partir del coronavirus yo me escapo del plebiscito, porque saben que lo van a perder. Pero yo creo que hay una derecha sensata, razonable, republicana, que se da cuenta que es imprescindible hacer el plebiscito. Y segundo, es fundamental llegar al acuerdo, Andrea, por la sencilla razón de que una reforma constitucional tiene un altísimo quórum en esta materia. Exacto. Y las fuerzas nuestras en el Parlamento de la oposición no alcanzan por sí solas a hacer la reforma. Se requiere colaboración, si no de toda la derecha, al menos de una parte de ella. Bien, Francisco Vidal, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Mega Noticias Plus Prime. Que esté muy bien. Gracias por conversar contigo y recordar otras cosas del Estado Nacional. Bien, que esté bien. Buenas noches. Ya, buenas noches. Bien,